Cecilia, pues la verdad también se me hace raro que me haga esta pregunta, porque la verdad no sé si quedamos, y además se lo agradecí, quedamos los 4 grupos de acuerdo en hacer una moción. La moción se llegó a escribir, si no me equivoco, ¿no? Se les mandó a todos ustedes, yo creo que tengo entendido que se mandó, pero durante estos 3, 4, 6 días, bueno, pues tuve reunión con la consejería, con Paco Bono, y me dijo que estaba solucionado. Paco Bono y Roberto de Castro, que por cierto mañana vendrá, que estaba el tema solucionado y se estaban dando, se había parado unos días y se iban a volver a dar los mismos servicios. Creo que salía a concurso un día de estos y hay 2 empresas que están interesadas y una de las 2 empresas lo llevará. Por supuesto, muchísimo más barato de aquellos 300.000 euros aproximadamente que costaba el llevarlo, mantenerlo al año, ¿no? Yo, de verdad, señor Juan Manuel Ramón, también me alucina a veces, después de tantos años, llevamos aquí nosotros, vamos a llevar 3 años, ¿a usted le parece raro que hayamos presentado una moción pidiendo que se aclare o que se revise las cuentas de la pista de hielo? Yo, de verdad que a mí, yo creo que a ninguno de los de aquí les ha pillado de sorpresa, y si salimos ahora a que lo decimos, a ninguno le va a pillar de sorpresa. Nosotros seguimos con la idea de que las mociones hay que presentarlas, las propuestas o mociones hay que presentarlas antes del viernes, y esta creo que no ha cogido de sorpresa absolutamente a nadie. Si no se ha presentado antes es porque no teníamos el informe. Sobre las direcciones que usted me pide, si se las doy a usted y dice que hay una ley de protección de datos, entonces el que estaría incurriendo en delitos sería la Diputación de Huesca. Yo casi le voy a poner deberes para el próximo pleno, si me lo permite. ¿Me puede explicar para qué está la Diputación de Huesca? La Diputación de Huesca recibe unos fondos, por favor, silencio, recibe unos fondos de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y está para repartirlos entre todos los pueblos y ciudades que tiene la provincia de Huesca. Es normal que nos den dinero, o sea, es normal que nos den dinero, y también nos están haciendo un servicio, y desde luego pues lo están haciendo pues a veces bien, pero también entre los recibos que nos han devuelto, que nos han dicho que alguno estaba sin cobrar, pues no voy a decir que no está ninguno de estos de esta sala, pero son personas que tienen solvencia totalmente y se pueden cobrar recibos, ¿no? O sea, que ha habido veces que también nos los han devuelto, y aunque estamos contentos con el trabajo que hace la Diputación de Huesca, pero también había veces que podía mejorar un poquito, ¿no? El seminario, a ver, ¿qué aspectos positivos tiene? Pues simplemente el no hacer ese caserón en la ciudadela. Simplemente proteger el patrimonio que tenemos. Simplemente es eso. Y sabe que el Partido Popular siempre ha estado en contra de que se hiciera aquel edificio de cristal de 6 alturas, creo que era, ¿no? Creo que era de 6 alturas, y la maqueta, tiene la maqueta aquí dentro, ¿eh? La pueden entrar a ver todos ustedes para que vean en la ciudadela, en los patios de la ciudadela, prácticamente hacer un edificio de 6 alturas, ¿no? Un edificio que desde luego sería suite, pero muchos nos tendría que cambiar el turismo que está viniendo aquí si van a utilizar esa suite de 80 a 90 metros, ¿no? Yo ahí vamos, pero bueno, eso son especulaciones, y la verdad que simplemente es pues intentar proteger nuestro patrimonio. No sé si le parece bien, pero puede seguir preguntándolo hasta mayo del año que viene, y a partir de ahí igual porque me seguirá preguntando también. El pacto local por el empleo, pues ya lo trataremos, estamos haciendo cosas y ya se tratará. El plan estratégico de comunicación, creo que ya se le entregó, y la verdad que estuve hablando con el consejero a los pocos días que le mandó la carta, estuve hablando con el consejero de Sanidad, con Ricardo Oliván. Me dijo que lo iba a estudiar, pero que bueno, que desde luego pues que al hospital hay que darle una utilización. Somos los primeros en que queremos que se aproveche, pero bueno, a ver, poco a poco se está reestructurando el tema. Yo no sé si querrá luego venir la gente a operar o no. Desde luego, las operaciones que se pueden hacer aquí en Jaca, como hemos dicho muchas veces, no son a corazón abierto, pero insisto, y así se lo he intentado ofrecer a él o vender a él, pues que
mucha gente de Zaragoza que tiene apartamentos aquí, de ellos estoy seguro que no les importaría pasar aquí una semana y hacerse pues, estas pequeñas operaciones que se hacen en el hospital. Y creo que les he contestado a todos. Finalizamos el pleno. Por matizar una cuestión, yo no dije en comisión y está presente el presidente de la comisión y los demás miembros. Yo sugerí, aconsejé, que si la opción por la que se optaba era por la de vender los 4 metros, y no entré en la cuestión, propuse que se estableciera una servidumbre de paso que posibilitara el acceso a la finca municipal por la parte posterior. Es que lo que usted ha dicho es una cuestión totalmente distinta. Y por tanto, lo digo en aras de que quede claro ante los ciudadanos, porque el resto de compañeros y los propios miembros que asistieron a la comisión tuvieron la oportunidad de saber que no era así. Sí, me he explicado mal, pero era así lo que he querido decir, lo siento. Sí, alcalde, como preguntó faltaba una pregunta que era la de si se había reunido su secretario de defensa. Perdón, ¿qué es? Si se había reunido su secretario de defensa. No, perdón. La verdad, pues que le voy a decir que no he tomado nota de ella, así que discúlpenme. Se ha pedido una entrevista con el subsecretario de Defensa, nos va a dar la entrevista el jefe del Estado Mayor y vamos a ir la secretaria de la Comisión de Defensa del Parlamento, que es Blanca Puyuelo, y va a ir, ahora me pilla con el cargo que tiene, pero también de la Comisión de Defensa, por supuesto, del Partido Popular del Senado, Ricardo Canals. Esta pedida nos la van a dar y no sé por qué es el motivo que no nos la han dado, pero yo espero que nos la den inmediatamente porque se ha hablado con el jefe del Estado Mayor y nos ha dicho que sí, pero no nos ha dado la fecha. Perdón. Termina el pleno y ahora si alguien del público, venga Manuel, si alguien del público quiere hacer una pregunta, pues adelante, Manuel. Vamos a ver, mira, el otro día íbamos por una calle al lado del paseo, no sé, pero bueno, el caso es que había un señor mayor caído en la calle y se me ocurrió llamar con otras personas que estábamos por ahí a la ambulancia. Pues claro, ¿qué ambulancia llama? Dice, va, que se 112 más rápido. Lo llevamos al 112 y te empiezan a marear de preguntas. Me pasó ya la segunda vez, pues la primera fue con mi hijo, con una operación que tenía referencia de 2 días y bueno, aquello ya pasó, ¿no? Y entonces, ¿por qué es tan difícil localizar una ambulancia si es que las queremos así a cientos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tiene que decir un médico si me tiene que enviar o no? Hombre, pues si te identificas, das tu DNI, me imagino que lo que era la policía a veces he hecho algo malo. Pero lo primero es la atención de cualquier ciudadano, no sé quién era, pero un señor de unos 80 años me preguntaban que qué edad tiene. Hombre, si hay una persona que está larga en el suelo, sangrante, hombre, lo que hay que hacer es ir a socorrer. Yo pienso que dinero hay, que aunque vayamos mal, pagamos los impuestos y que para algunas chorradas no tiene que haber dinero, y lo siento, Juan Manuel, pero para otras cosas sí que las tiene que haber. Esa es la primera, la segunda es breve, que se trata sobre si al señor don Víctor Barrios se le puede hacer preguntas en radio y no se nos cabrea, ¿por qué no se le puede hacer al presidente de la comarca, en la de la Capitania? Si cuando hablas con otras comarcas te responden muy amigablemente, ¿vale? Y te explican lo mejor posible. Y luego la siguiente, igual está lo dejo yo. Algunas entre vosotros las habéis aclarado. Venga, gracias Manuel. Pues mira, simplemente decirte, y cuando, déjame que te trate de tú, sí, estabas en el paseo y si hay una emergencia, el primero que se pone nervioso es el que tiene que atender, pero en el paseo tienes al lado el ambulatorio que a lo mejor se podía haber pasado, pero eso no se le ocurre a alguien. Y bueno, lo del 112, pues no lo sé, yo una vez lo tuve que llamar y la verdad que sí que se me preguntó, era el accidente que había habido en la carretera, me hicieron unas preguntas, pero bueno, yo creo que rápidamente se solucionó, ¿no?
Y sobre las preguntas, bueno, yo tengo un programa que mañana, que si te queda alguna pregunta, mañana a la 1 en Radio Jaca y anteriormente en la COPE, pues si necesitas, pues ahí me la puedes hacer. Presidente de la comarca, pues no lo sé porque no se lo puede hacer. Pero bueno, eso es la comarca. La comarca, esto es un ayuntamiento de Jaca, la comarca es otro. A ver, tengo una duda y es la siguiente. No acabo de entender, que no soy una persona inteligente, pero bueno, no tengo grandes estudios, en 12 años me fui del colegio, ¿vale? Me tuve que poner a trabajar. Lo que no entiendo es que para qué queremos una comarca, como tenemos un señor alcalde, con 17 personas más, que están para intentar llevar el municipio, ¿vale? De la comarca, a los pueblos, tal cual. Pero es que tenemos un montón de ayuntamientos en los pueblos y además la comarca local que los trate a los de los blancos y los... Manuel, la comarca está así establecido, hay gobierno de la nación, regional, provincial, comarcal y autonómico. Está así en Aragón, en otros sitios no tienen comarcas, así se pensó en su día, pues que tenía que estar. En otros sitios, en Galicia tienen concellos y en Canarias tienen cabildos. Bueno, pues cada uno tiene sus regiones como es. Desde luego, pues no me voy a pronunciar si las comarcas tienen que existir o no. No me hagas esa pregunta, por favor, mañana. ¿Se podría cambiar el sistema de la DPH? No, ahora de momento y menos desde el ayuntamiento. Venga, muchas gracias a todos y buenas noches. Así nada, ¿eh? ¿Y el resto qué? ¿No?